Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es lunes, toca hablar de historia y hoy vamos a hablar de un tema que viene a colación de un podcast que se va a emitir a principios de enero de 2026, pero este se publicará antes porque creo que es bastante importante, porque voy a hablar de la historia un poquito y de ello, de la historia de Marruecos, los distintos reinos, y diréis, bueno, pero es que tú en este podcast hablas generalmente de la historia de España. Sí, pero es que la historia del territorio que hoy conocemos como Marruecos, porque a ver, esto pasa como todo. Es el territorio que hoy conocemos como Marruecos, pero ha tenido distintas fases, distintos imperios, ahora veremos, distintas dinastías, porque el problema con el reino, con esa zona que ahora conocemos como Marruecos, claro, digo todo esto todo el rato porque es como cuando se dice, no, la zona que ahora mismo conocemos como España, pero antes ha sido España, reino visigodo, reino de Al-Ándalus, reino Navarra, un montón de reinos, pero ahora lo conocemos como España, pero nos referimos al territorio que hoy en día es Marruecos en este caso. Y es que en los últimos tiempos hay polémica cuando se habla de Marruecos, los reinos anteriores, las relaciones que también... Lo voy a tocar muchas de estas cosas, esto va a ser como un prefacio, ya digo, que vais a tener algo relacionado con una de esas dinastías que hubo en ese territorio y que luego llegó al territorio de esa época peninsular, porque, a ver, hablar a veces de territorio, en este caso digo Marruecos por poner un territorio y un poquito acotarnos, pero hablar de España cuando no existía, pues, y en el caso de Marruecos también, pero hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, prácticamente la historia de Marruecos, pues acá empieza básicamente como todos, en la prehistoria, 400.000 años, los primeros homínidos que hay, y luego las primeras culturas y tal. De todas maneras, es un tema que quiero investigar mucho más y traer, y creo que culturas y países como en Marruecos, incluso... A ver, es algo que también quiero hacer aquí en el podcast, aunque traiga la historia de España. Quiero traer también historias y de personajes y tal, no solo de América, de cuando estuvimos nosotros ahí, sino de después, de la independencia y tal, que creo que es bastante conocer todas las historias, y de antes, de muchas de esas culturas. Pues con Marruecos y zonas muy decentes a España, creo que también os traeré de vez en cuando cositas de otros sitios. A ver, Portugal también ha sido parte nuestra, también mucha de nuestra historia, y Francia y otros reinos que luego a lo largo de la historia, todos esos territorios, pues hemos tenido relaciones una y otra vez, de manera pacífica o la mayoría de veces llegando a las manos. Entonces hay que tener en cuenta toda esa historia. Entonces, esas culturas que hubo un poquito en la época prehistoria y tal, y luego ya llegamos a la Edad Antigua. Es muy importante porque la Edad Antigua, por ejemplo, los fenicios tuvieron un comercio y fueron los que hicieron el comercio entre hacían colonias en la zona de Marruecos, cercano al estrecho, y luego con la zona del peninsular y demás. Y con Cartago pasó bastante, o sea, Cartago, se habla mucho de que Cartago llegaron a la zona de la península ibérica, que es verdad, pero también tenían todo ese control que era muy importante de toda la zona norteafricana. Entonces, todo eso es muy importante, el control de esas colonias y tal. Luego también estuvieron por ahí los númidas también darían para otro podcast. Aunque los númidas es un poquito más hacia la zona del este, pero también estaban en esas zonas de Marruecos. Entonces, claro, en la época ya de romana, cuando ya hay prácticamente toda esa zona y hay restos y tal, es que claro, se habla muchas veces cuando hablamos del Imperio Romano y de la República, que luego fue imperio, parece que solo estaban en Europa. Se habla, por ejemplo, estuvieron también en Gran Bretaña y demás, pero se habla del continente europeo, salvo Egipto, Siria, otros sitios donde llegaron, pero no se habla de toda la zona de África. Se habla a veces de cuando conquistaron Cartago y la zona norte de Túnez, pero en Marruecos hay excavaciones, hay colonias, hay todo eso que fue territorio de romano. Y después de los romanos estuvieron aquí en Hispania y luego se fueron a Marruecos los vándalos. También estuvo el Imperio Bizantino. Es que, claro, hay tantos conceptos y tal que desconocer. Es que yo creo
que es muy importante, que no lo conoce casi nadie, muchas de las cosas de nuestro país, pero del resto de países que son cercanos, incluso no tanto, y demás, es muy importante conocer la historia, porque la historia muchas veces, muchos hechos más adelante de la historia, dice, pues esto tiene explicación porque tal y demás. Entonces hay que tener todo eso en cuenta. Entonces, otra cosa importante, cuando ya los vándalos, los bizantinos, pero algo que claro, todo el mundo sabréis, aquí hay uno de el imperio musulmán, de los omeyas, y luego serían los abasíes, pero primero los omeyas, por extensión, claro, es que a mí esto siempre me ha resultado muy curioso, desde prácticamente pequeñito que lo aprendí, como en las escuelas y prácticamente en ningún sitio te hablan del Imperio Romano, el Imperio Español, el Imperio Inglés, el Imperio Portugués, el Imperio de Alejandro Magno, te hablan de tantos imperios, el Imperio Mongol, pero el Imperio Chino, pero del Imperio Musulmán no se habla prácticamente, y hay quien me diga, bueno, es que no duró tanto, ya, pero el Imperio de Alejandro Magno, ¿cuánto duró? Y ha quedado por los siglos de los siglos, ese legado de Alejandro Magno, que luego enseguida se disolvió. Entonces, eso musulmán, que ahora se habla, claro, que si la yihad, que si no sé qué, a veces se mezcla conceptos de hoy en día y tal. He de decir que los romanos, o sea, la conquista y tal, los romanos no iban repartiendo flores y tupper, como suelo decir yo, que hago esta metáfora, ni tampoco otras culturas, los mongoles es que liaban unas pardísimas, pero bueno, se nos ha quedado eso en la cultura de que, como tuvimos aquí el tema de la reconquista y tal, de que son ultra malos, son los musulmanes, el demonio, vamos, encarnado, y claro, es que Marruecos fue parte de ese imperio musulmán que luego acabaría derivando en la conquista. Por eso digo esa relación, es que esa relación entre los distintos imperios y movimientos que ha habido en la zona de Marruecos luego nos ha llevado a nosotros a muchísimas cosas, por esa proximidad, por el tema del estrecho de Gibraltar, los distintos puertos también que ha habido en la zona de Marruecos y tal. Entonces, esa relación que hemos tenido, hay que decir, claro, aquí toco el tema del peninsular, pero la relación también, porque ha habido en su época barcos y ha habido un montón de eso, y se están descubriendo ahora restos en la zona de Canarias, con barcos y tal, de la zona de Marruecos, desde la Edad Antigua hasta prácticamente a la actualidad, prácticamente, en toda la historia. Es todo de cultura, que aquí a mí me hace gracia que cuando se estudia la historia de España, ya he dicho alguna vez, no se estudia la historia de España, se estudia la historia de Castilla prácticamente, el resto del territorio parece que no importa, pero bueno. Pues eso, llega este imperio musulmán y luego después de esa conquista musulmana hay una revuelta bereber con una independencia de ese reino, del imperio, y luego va a haber lo que va a ser el reino de Fez. Este reino de Fez luego va a tener distintas dinastías. Lo quiero dejar claro porque voy a hacer un podcast, aquí os digo, sobre los merineris, pero hay distintas dinastías, pero a veces se explican las cosas un poquito mal, porque en ese territorio que luego se va hacia otros territorios hay distintas dinastías. La primera, y que funda la ciudad Fez, que es de la que prácticamente sale todo, y es una ciudad bastante importante, donde se queda mezquita, universidades, un montón. Yo ojalá algún día pueda iba a decir visitar esta ciudad, pero la pena es que con el terremoto que hubo hace un par de años quedó todo prácticamente desolado. Pero bueno, estuvieron los Idrísis y luego hubo un montón de dinastías. Los almorávides a todos suena cuando estuvieron aquí en España, en la época del Cid Campeador y Alfonso VI. Luego os suena a todos los almohades, que claro, todos estos eran dinastías normalmente, y lo que pasó con muchas de ellas es que, y por eso también esa relación con el territorio de España, es que los almorávides llegaban a España y se centraban en España, seguían teniendo sus territorios en la zona del reino de Fez y de Marruecos, pero se centraban más en eso. Entonces, ¿qué hacía? Que había otros, que en este caso fueron los almohades, que les empezaban a comer la tostada a los almorávides y les expulsaban, y se hacía en el reino de Fez la nueva dinastía. Y con los merineris, que por cierto os voy a contar la historia en un podcast en enero, que ya es casi una tradición. Cuando empieza en enero el podcast aquí en el Laberinto Minotauro VK, siempre hago
relacionado algo con el reino de Granada y tal. Es algo que tengo que hacer con otras zonas y con otros reinos y demás. Creo que con Navarra y con los condados catalanes, la Corona de Aragón y otros sitios, incluso Canarias y otros sitios también haremos cosas parecidas, porque creo que la historia de todas las partes es bastante importante. Entonces, estuvieron los almorávides, que estuvieron del 1060 a 1147, los almohades del 1147 a 1269, los merineris, casi 200 años. Y luego los Watasida, perdonad mi pronunciación, pues ya eso, era un poder más débil, la presión portuguesa, tal, ya eran como el... Y ahí se acaba prácticamente lo que es el reino de Fez. Luego hubo refundaciones y luego hubo el reino Saidí y el reino Alauí. Es que el reino Alauí, fijaos, la duración que ha tenido en el tiempo... Que claro, luego la capital, que era del reino de Fez, que por eso se llamaba reino de Fez, se fue a Marrakech, por eso han ido un poco itinerando, y ahora claro, ahora la capital de Marruecos, ¿cuál es? Marrakech, porque esa importancia, eso pasa mucho en la historia. Toledo era en su día muy importante y ahora ha ido perdiendo su importancia. Y en la Edad Moderna hubo muchos conflictos que entre Marruecos y España, que no sé, claro, siempre hablamos de los almohades, los merineríes, los almohades, los almorávides, distintos tal, pero se nos pasa todos estos conflictos que hubo, la zona de Ceuta y Melilla, bueno, eso lo vamos a ver en el podcast que va a haber a principios de enero, os estoy dejando con el cebo en la boca, pero todos esos conflictos que ha habido, pero casi siempre eso que se asocia Marruecos y España, la mayoría de conflictos a principios del siglo XX y tal, todos los generales de Marruecos que se dice de la guerra civil española y demás, pues he de decir que en el siglo XIX ya hubo conflictos, ya hubo en la época de Isabel II y se intentó esa rivalidad colonial con Francia y tal, y luego hubo el protectorado de Marruecos, claro, fue esa zona en la que entre otras cosas hubo el desastre de Anual, el desembarco de Lucemas. Es que la historia de España y Marruecos, que por cierto, se habla ahora, hay mucha gente hoy diciendo que Marruecos nos está invadiendo y tal, y se habla de cuando vinieron, que hay que hacer como la Reconquista, se habla esos términos despectivos, para empezar, que muchos de los que claro, era una mezcla de un imperio. Cuando viene cuando Al-Ándalus, mucho de lo que viene era de todas las partes del imperio. Esto es cuando Persia contra los griegos, pues era todas las partes del imperio persa, que era de todas esas partes. O sea, no era, la gente se piensa que vinieron aquí todos de Marrakech o de Marruecos o de Fez a invadir España, y era toda esa parte de ese imperio que poco a poco pues hubo conflictos, porque había conflictos entre los bereberes y de la zona de Marruecos y de Magreb y entre los de la península de Arabia Saudí que habían llegado aquí y otras zonas de ese imperio musulmán. Entonces, si todos hubiesen sido de la zona de Marruecos, no hubiese habido ese conflicto. Entonces hay que hablar un poco con conocimiento de causa. Y aparte que España también ha invadido Marruecos bastantes veces y no se habla del desastre de Anual y que la matanza esa de toda esa gente que cayó, pero esa gente fue a Marruecos, no fue a repartir alimentos y comidas, fue porque estaba ahí una invasión y teníamos atemorizado a la población, y ellos se acababan defendiendo, como es lógico y tal, como en todas, ¿eh? Lo que pasa es que, por ejemplo, en América pasó menos, que en América casi todo hubo algún fracaso y tal, pero casi todo, sobre todo al principio, hubo menos, pero en Marruecos hubo muchas cosas, y por eso en esa época en el principio del siglo XX, con Primo de Rivera y todas esas incursiones de Sebaco de Alucemas y demás, luego hasta que ya se logra la independencia de Marruecos, claro, es que Marruecos tuvo una parte de España, otra de Francia, es que, ya digo, luego ha sido un estado que ha tenido muchas colonias de Francia, de España, y ha tenido que estar sacando la cara y defendiéndose. Entonces hay que tener en cuenta todo eso y su historia. Entonces, y bueno, se podría hablar que en la época de Segunda Guerra Mundial también hubo por ahí tropas, hay que recordar que estaban en Casablanca y estaban por ahí los alemanes, los franceses, ha habido conflictos, ha habido tantas cosas en la historia de Marruecos. Viendo un poquito, viendo eso que ves el libro por encima, si nos poniéramos a ver, entonces me parece una historia bastante interesante, y creo que
cuando se hablan de ciertas cosas hay que tener conocimiento de causa. Pero bueno, en este país somos expertos en decir que si lo de Marruecos, que si no sé qué, y no sabemos ni la historia de las dinastías que ha habido a lo largo de la historia de Marruecos, las civilizaciones, los que han pasado por un lado, por otro, las batallas, las convergencias y también los conflictos que hemos tenido entre el territorio de lo que ahora es España con lo que ahora es Marruecos, pero a lo largo de los distintos siglos y milenios prácticamente que hemos tenido ahí, ya digo, han sido batallas y convivencia, ha habido de todo un poco, pero hay que tener todo eso en cuenta la historia. Yo os quería traer un poquito, pero ya digo, os traeré de vez en cuando pildoritas de esa historia que creo que es bastante importante también conocer. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.